introducir al mensaje en esta noche. Vaya a Primera de Samuel. Estaremos leyendo Primera de Samuel. Al capítulo 3. Estaremos leyendo el versículo número 1. Gloria a Dios. Primera de Samuel 3:1. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor amado, una vez más, seas tú glorificándote, Señor amado, que seas tú obrando en cada uno de los que estamos presentes, que tu palabra fluya, Señor, de la gloria y que salgamos edificados con el propósito, Señor amado, con el cual tú nos trajiste a la casa de Dios, con el cual, Padre de la gloria, nos dispusimos para poder llegar y vencer todo obstáculo. Asimismo, Señor amado, salgamos con visiones diferentes, con propósitos diferentes, que tu palabra, Señor amado, edifique en esta noche y asimismo, Padre de la gloria, reprendemos todos potestades y principados que quieran impedir que tu palabra fluya con poder y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Gloria a Dios. Este mensaje, verdad, el domingo el Señor me lo dio aquí en la oración. Y le digo verdad porque el hermano ya me había invitado a predicar ya hace como 3 semanas y ya tenía un mensaje, ¿verdad? Y un mensaje que lo vamos a estar dando, ¿verdad? No sé por qué no se me ha dado. La vez pasada tampoco se me dio. Y esta vez tampoco. No sé, ¿verdad? Con qué propósito, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo está dejando, ¿verdad? Y hay que obedecer al Espíritu, ¿verdad? Cuando el Espíritu habla, ¿verdad? Es muy importante a vuestras vidas. Habló a mi vida primeramente, ¿verdad? Por eso le estoy diciendo. Y la palabra del Señor aquí dice, hablando, ¿verdad? Del joven Samuel. Y como ustedes han escuchado esta historia, muchas veces personas han predicado de diferente manera acerca de este texto bíblico. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a predicarlo con la visión en la cual el enemigo ha querido, ¿verdad? Apagar en cada uno de vosotros. Y en esta tarde, ¿verdad? Yo este mensaje le he puesto, no pierdas tu visión. La visión, ¿verdad? Es muy importante en cada uno de los creyentes. Y aún, ¿verdad? Si tú no eres cristiano, sin visión, ¿verdad? No tienes propósito tu vida, ¿verdad? Sin visión o sin propósito, no le vas a encontrar, ¿verdad? Sabor a la vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Verdad? Sobre la faz de la tierra. Si tú eres una persona sin visión y sin propósito, ¿verdad? No vamos a poder llegar a ningún lugar. Si tú te levantas, ¿verdad? En una mañana sin propósito, andas dando vueltas, no sabes ni qué hacer ni por dónde comenzar en la mañana. Pero si tú te levantas y sabes que tienes que ir a trabajar, si tú te levantas y sabes que tienes que ir a dejar a tus niños a la escuela, te estás levantando con un propósito, con una visión en la cual tú tienes que llegar a ese lugar. Pero si nos levantamos, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, ¿verdad? A mí me ha pasado en varias ocasiones, que te acuestas, ¿verdad? Y tú sabes que al otro día no vas a tener nada y no sabes ni por dónde comenzar, ¿verdad? Porque no tienes una visión, no tienes un propósito, ¿verdad? Claro. Ayer me acosté en la tarde y digo, me voy a acostar sin ningún pendiente. Quiero, ¿verdad? Dormir, descansar, olvidarme de todo. Pero me acabo de acostar y suena el teléfono, ¿verdad? Querían hablar conmigo. Entonces, a veces sí quiere uno, ¿verdad? Como olvidarse de todo, ¿verdad? Pero qué mejor, ¿verdad? Qué mejor medicina de olvidarnos de todo, ¿verdad? En los brazos de Dios. Es la mejor medicina que puede haber. Y yo le puedo, ¿verdad? Para entrar un poco más al mensaje. El domingo pasado estábamos orando aquí yo y otro varón. Y algo, ¿verdad? Que yo experimenté tremendo, ¿verdad? Que nunca había experimentado en la oración. El Espíritu de Dios se manifestó sobre mi vida, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Que el varón estábamos intercediendo aquí en la casa de Dios. Y en lo que nosotros intercedíamos, ¿verdad? Yo alcanzaba a escuchar que no nada más éramos nosotros dos, éramos más. Escuchaba yo multitudes que estaban, ¿verdad? Orando, clamando. Y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se empezó a derramar sobre mí. Yo le digo, ¿verdad? Porque yo lo viví esa mañana, el domingo pasado. Y yo le iba a decir, ¿verdad? Pero luego, por el culto, ¿verdad? Especial que hubo, ya no lo pude yo decir. Pero Dios lo tenía preparado, ¿verdad? Todo para que en esta tarde, ¿verdad? Usted se goce en la presencia de Dios y se edifique por medio de la palabra del Señor. Esta palabra venía yo a mi vida. Estábamos orando, ¿verdad? Intercediendo, algo tremendo, bonito y maravilloso. Así que les invitamos que si quiere usted gozarse, ¿verdad? Y quiere experimentar eso, véngase a la casa de Dios a la oración.
Gloria a Dios. Pero en lo que estábamos orando, ¿verdad? Yo estaba orando por la iglesia, por cada uno de vosotros. Venía esto a mi mente, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios. No estaba yo pensando, lo estaba, ¿verdad? Orando, solamente clamando por cada uno de vosotros, ¿verdad? Orando. Y venía el Señor, ¿verdad? ¿Por qué la visión de nosotros, ¿verdad? Se ha plagado en mí, ¿verdad? Sinceramente, los propósitos, ¿verdad? No quiero decir que el enemigo, sino que a veces hay cosas que no sabemos, ¿verdad?, enfrentarlas. Hay cosas que a veces tomamos decisiones incorrectas. A veces queremos esperar, ¿verdad?, un tiempo, ¿verdad? Esto yo lo experimenté ahorita, ¿verdad?, que estuve 3 meses en la casa, ¿verdad?, con mi esposa y mis hijos. Sí trabajaba yo, ¿verdad?, pero no tanto, ¿verdad? Entonces digo, no, voy a esperar, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, en lo económico tú miras, tú tienes una visión, tú tienes un propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer algo, comprar algo, lo que sea. Estás acostumbrado, ¿verdad?, que tu entrada es de 1,800 o 500, etcétera, ¿verdad?, por quincena, lo que sea. Tú tienes, ¿verdad?, una entrada, tienes un propósito, tienes una visión que vas a comprar algo. Pero de repente viene eso y ¡pum!, todo se apaga, ¿verdad? Tú dices, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces esas visiones, ¿verdad?, se apagan. Entonces el Señor me daba esta palabra a la iglesia. ¿De qué? De que todo esto cambió desde cuando se le cambió el nombre a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido venir, ¿verdad?, a atacar aquello que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. ¿Sabe qué? Que fue una bendición tan grande, no sé si usted lo ha notado, ¿verdad?, cambiar el nombre. Yo creo que la hermana desde cuándo quería cambiar el nombre, desde cuándo, ¿verdad?, que tenía ese propósito. Pero yo oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué han bajado tanta la asistencia de cada miembro en todos los servicios, ¿verdad?, como el servicio de ahora, como el servicio del domingo? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Que la visión, los propósitos, la visión espiritual de muchos, ¿verdad?, se ha apagado. El fuego de Dios se ha apagado. Las visiones, ¿verdad?, de la que tú tengas, ¿verdad?, económica, la visión, ¿verdad?, que tú tengas de comprar una casa, de comprar un carro, lo que sea. De repente vienen obstáculos a tu vida. De repente, ¿verdad?, cierran el negocio donde trabajas. De repente te bajan las horas, etcétera. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Verdad? ¿Cómo enfrentarlo? Pero también, ¿verdad?, tú eres miembro y cuerpo de Cristo, ¿verdad?, de esta iglesia. El enemigo está enojado y está pegando a los líderes. A los líderes les está pegando. ¿Por qué? Porque hay una visión para esta iglesia, hay un propósito, ¿verdad? Eso es el problema que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero si tú y yo somos sabios, nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que Samuel, ¿verdad?, le hablaba al Señor. Algo, ¿verdad?, que me impactaba era que hasta la tercera vez, ¿verdad?, el sacerdote Elí le dijo lo que tenía que hacer. Usted lee, ¿verdad?, este pasaje bíblico y se da de cuenta. Y yo decía, pero ¿por qué no se daba cuenta él? Y si él le pudo decir, ¿verdad?, eso, es que también, ¿verdad?, él tenía una comunicación con el Señor. Aunque la visión en aquel tiempo, ¿verdad?, era escasa, ¿verdad? Sabemos que sus hijos hacían cosas desordenadas ante los ojos de Dios. Entonces, pero si él pudo decirle eso, es que él todavía tenía una comunión con el Señor, siendo sacerdote del pueblo de Dios. Si él pudo decir lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero el enemigo quería robar esa bendición. ¿Por qué? Porque había un propósito grande para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, por medio de la mano de Samuel, del profeta Samuel. Entonces, así de igual manera en cada uno de vosotros, la iglesia cristiana Nueva Visión, ¿verdad?, el enemigo, desde cuando se le cambió el nombre, ha querido apagar tu visión. Y tú dices, ¿qué tengo que ver yo? Si solamente soy miembro. Pero si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, estás ahí también. A lo mejor ha apagado tu visión en tu hogar, en tu familia, en los deseos de superarte, en los deseos de salir adelante, en los deseos, ¿verdad?, de llegar a la casa de Dios, en los deseos de prepararte para aprender más de las cosas de Dios. A lo mejor tú comenzaste el estudio bíblico, ¡pum!, ya. Solamente fueron emociones, solamente fueron deseos. A lo mejor sí, ¿verdad?, te enfocaste con todo corazón. ¿Para qué? Para poder llegar y recibir palabra y edificarse y saber ministrar la palabra del Señor a quienes la necesitan y también ser de bendición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo viene, ¡pum!, y esa visión es apagada. Y es lo que ha estado pasando, ¿verdad? Yo oraba al Señor y yo, ¿verdad?, le daba gracias al Señor por la revelación que daba, ¿verdad?
por la revelación que daba. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar las bendiciones. Si usted está conmigo, vaya a Mateo 14, 29 y 30. Estaremos entrando un poco más al mensaje. Mateo 14, 29, 30. Me van a disculpar un poquito con esta Biblia porque no me acostumbro. La palabra del Señor dice: y él dijo, ven y descendió Pedro a la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira algo que dice ahí la palabra del Señor. Pedro caminó. Así nosotros, ¿verdad? Comenzamos una visión. Comenzamos, ¿verdad? Un propósito. El propósito, ¿verdad?, de esta iglesia es que tenemos que llegar a una meta, a un propósito que tiene el líder. Pero en esto también yo quiero meter todo, ¿verdad? Todo, desde tu hogar, desde tu familia, desde tus hijos, desde tu trabajo, etcétera. Caminamos bajo la mano de Dios. ¿Cuántos caminan bajo la mano de Dios? Por eso estamos aquí y le creemos a Dios que es el que nos suplenta, ¿verdad? O que nos suple vuestras necesidades. Le creemos a Dios, ¿verdad? Que aunque pase lo que está pasando ahorita, de todo lo que se escucha, tanto estas calores como lo que está pasando a nivel, ¿verdad?, mundial, a nivel, ¿verdad?, aquí nacional en Estados Unidos, lo que está aconteciendo, y tú miras, ¿verdad?, y se aflige el corazón, porque somos humanos, pero caminamos, ¿verdad?, obedeciendo a Dios. Así de igual manera Pedro caminó, no sé cuántos pasos, porque la Biblia no dice a cuánta distancia estaba Jesús de la barca. Solamente dice, ¿verdad?, que estaba oscuro, ¿verdad? Porque él se había quedando orando con el Señor, orando al Padre, y lo dijo, ¿verdad?, que cruzaran y que él luego los alcanzaba. Y ellos tuvieron miedo, ¿verdad?, cuando el Señor se acercaba y dijeron, ¿verdad?, que era un fantasma. Pero cuando él dijo, ¿verdad?, que no temáis, que era él, Pedro, ¿verdad?, creyó que era el Señor Jesucristo y caminó. Pero te quiero decir una cosa, Pedro caminó bastante, porque dice la Biblia que solamente el Señor le extendió su mano para salvarlos. O ya había caminado bastante. Es lo que nos dice la Biblia. Caminó. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado, verdad, con Dios? Es solamente, verdad, de seguir perseverando, de seguir insistiendo. ¿Para qué? Para obtener esa bendición, para obtener esa visión, ese propósito que tú tienes. Sea de lo que sea. Si tú quieres obtener una casa, si tú quieres obtener, verdad, lo mejor para tu familia, si tú quieres obtener, ¿verdad?, los mejores muebles en tu casa, puedes obtenerlo, pero bajo la mano de Dios y creyéndole a Dios. Fue, ¿verdad?, lo que pasó con Pedro. Pero a veces, ¿verdad?, cuando viene esto a vuestras vidas, nos enfrentamos a estos obstáculos. Voy a estar repitiendo mucho esto, ¿verdad? Los trabajos. ¡Pum! ¿Verdad? Se acaba todo. Así, ¿verdad? Yo le digo unos días, vuelvo a regresar. Yo como que entré en este círculo, ¿verdad? Yo mismo entré, no se lo dije, ¿verdad?, a mi esposa. Yo sé que sabe mi comportamiento, sabe cómo me comporto, sabe que hay cambios en mí, ¿verdad? Y una cosa que yo he aprendido es también a madurar. Y durante estos 3 meses yo aprendí, ¿verdad?, a madurar, a meditar, a orar, ¿verdad? Orarle más al Señor en el que pidiéndole que sabiduría, entendimiento. Dice la Biblia, ¿verdad?, que no te fíes, ¿verdad?, de tu propio corazón, sino fíjate de Jehová con todo tu corazón, ¿verdad? No confíes en tu propia prudencia. Entonces, tenemos que confiar en Dios, en todo lo que emprendamos, en todo lo que tengamos el deseo, ¿verdad?, de vuestro corazón. Sea alabar a Dios, sea lo que sea. Van a venir obstáculos, porque van a venir. Entonces yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo yo mal? A lo mejor yo no estoy administrando bien mi dinero, pero yo escuchaba al predicador que daba un mensaje el miércoles pasado, un mensaje poderoso, ¿verdad?, el miércoles, el domingo, si no me equivoco, el hermano que estuvo predicando de Puerto Rico. Él decía, ¿verdad?, que cómo no sabía administrar su dinero. Le digo, Señor, yo he hecho todo eso, ¿verdad? No sé cómo usted administra su dinero, ¿verdad? Porque Dios nos da grandes bendiciones, pero también, ¿verdad?, nosotros no las administramos. Le digo, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Y aún, ¿verdad?, sigo orando, porque todavía estamos ahí, ¿verdad? Vienen fuertes vientos, y estos fuertes vientos son los que a veces nos hacen tambalear, nos hacen, ¿verdad?, como no creer que es Dios el que está enfrente de nosotros, el que va delante de nosotros, el que va detrás de nosotros, el que abre las puertas. Y dice la Biblia, si tú le crees a Jehová, alábale con todo corazón.
Es lo que pasa, ¿verdad? Que a veces pasamos eso. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, fue lo mismo, ¿verdad? Había alegría en sus corazones. Algo, ¿verdad? Cuando yo leía ese pasaje en los Éxodos, ¿verdad? Nos decía que era para qué, para hacerle fiesta al Señor. Pero no todo el tiempo fue fiesta. Tuvieron hambre, tuvieron sed, ¿verdad? Tuvieron obstáculos, tuvieron, ¿verdad? Ríos, grandes mares, ¿verdad? Tuvieron angustias, tuvieron dolor, ¿verdad? Etcétera. Pero también, ¿verdad? Tuvieron, ¿verdad? Alegría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no pudieron llegar a la tierra prometida muchas personas de ellas. ¿Por qué? Porque su visión, su propósito en el cual era llegar a esa tierra prometida, se les acabó. ¿Por qué? Por todos esos vientos que vinieron, todos esos obstáculos, todas esas murallas. Así de igual manera nosotros nos enfrentamos día con día, ¿verdad? Día con día, semanas tras semana, pero hay que ser sabio y creerle a Dios. Y si tú aún todavía no maduras espiritualmente, ¿verdad? O ¿cómo lo puedo especificar? En ti mismo, que a lo mejor tú tomas las cosas muy a la ligera, ¿verdad? Es tiempo que tú te pares, dobles rodillas y medites en esto, ¿verdad? Que no tengas que andar de aquí para allá, probando por un lado, probando por otro lado, ¿verdad? Tienes que meditar y creerle a Dios y orar a Dios que tú tienes que madurar. Porque un muchachito de 17 años, ¿verdad? No le importa, va aquí a un lado, va al otro lado, anda por todos lados. ¿Por qué? Porque no sabe, ¿verdad? No tiene, ¿verdad? Un conocimiento, ¿verdad? Una certeza, ¿verdad? Una visión, un propósito, porque está jovencito. Le dices a un jovencito de 15 años, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu deseo de llegar? Muchos te lo van a decir, pero muchos no, la mayoría no. Nosotros ya somos adultos, pero a veces caminamos como niños. Estamos hablando espirituales y estamos hablando a nivel, ¿verdad? Familiar, ¿verdad? Que esa visión, viene el viento del enemigo, ¿verdad? En tu camino y ya no le crees a Dios. Ya no llegas a la casa de Dios. Ya no llegas, ¿verdad? A la escuela dominical. Ya no vienes al servicio. Ya no ofrendas, ya no diezmas, etcétera. Va todo. ¿Por qué? Porque la visión, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Te la ha querido desviar. Y tú, ¿verdad? Nos has hecho sabio, nos has hecho prudente. ¿Para qué? Para poder enfrentar esto. Pedro, ¿verdad? Caminó y Dios, ¿verdad? Lo salvó. Y luego dice la Biblia que regresaron a la barca. Y aquellos que estaban ahí, ¿verdad? Se arrodillaron y creyeron que era Jesucristo, que eras un Dios todopoderoso. Dios, ¿verdad? Nos va a salvar de ahí, de esos obstáculos, de ese pozo. Porque yo creo que cada uno de vosotros pasamos por diferentes obstáculos familiares, ¿verdad? Dolores, angustias, aflicciones. Pero dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. De todas. So que tu visión, ¿verdad? No se apague. Que tu visión, ¿verdad? No deje que el enemigo robe tu bendición, más que tú arrebatas esas bendiciones. Moisés, ¿verdad? Daniel, Gedeón robaron esas bendiciones. Y muchos más personajes de la Biblia. Jacob, hemos escuchado mucho de este personaje, ¿verdad? Que peleó su bendición. Desde el vientre de su madre también venía, ¿verdad? Ahí peleando. Así, ¿verdad? De igual manera nosotros tenemos que pelear esa bendición. Dios nos la está dando, pero hay un proceso. Hay un proceso. Si tú estás pasando ahorita por un bache, puedo decirlo así para que me entienda. Tu economía está baja, ¿verdad? Reta al enemigo. A veces uno no sabe lo que está pasando allá en los aires. A veces uno no sabe. Dale más a Dios. Dale más a Dios. Provoca a Dios. Y el enemigo va a decir, wow, este es hombre de Dios. Job provocó más. Cuando estaba pasando por esa aflicción, su visión era que adorar a Dios. Lo seguía provocando. Yo no me rindo, yo no me rindo. ¿Y qué fue? Job, Dios lo bendijo de una manera grande, lo doble. Termina diciendo, ¿verdad? En su libro que fue bendecido con 10 hijos, con la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su visión era que adorar a Dios. Si tú te preocupas en adorar a Dios, que sea tu punto principal, sea tu visión, tu propósito, Dios te va a bendecir también.
no vayan a malinterpretar, ¿verdad? Si tu visión es comprar una casa, yo no digo que no, sí, ¿verdad? Puede hacerlo uno, pero que siempre la visión sea Dios, en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema, ¿verdad? Que cuando esto pasa, vaya a Mateo 16, ahí, ¿verdad? En el 18, el enemigo se enoja. Mateo 16, 18. Dice la Biblia: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hablando, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Fíjense lo que le dice. Léalo detalladamente. Yo también te digo que tú eres ¿quién? Pedro. Es uno, ¿verdad?, de los nombres en el cual aparece en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le cambia el nombre. La iglesia ha tenido un cambio de nombre. Y vemos, ¿verdad?, en el trayecto del Antiguo Testamento, hombres que fueron cambiados los nombres por Dios y hombres que fueron, ¿verdad?, cambiados por los reyes, ¿verdad?, como fue Daniel, ¿verdad?, Misael, Anías, ¿verdad?, como lo fue Gedeón, como mucho más, que fueron cambiados los nombres, ¿verdad?, por los reyes o por el pueblo que les daba el nombre. Pero vemos otros personajes en la Biblia que fueron cambiados ¿por quién? Por el mismo Dios, ¿verdad? Estamos ahorita hablando de Pedro. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a Pedro, diciendo: yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Había un propósito, había una visión para con Pedro. Así de igual manera el Señor tiene un propósito para ti, para mí, sobre esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero acuérdense que Pedro tuvo obstáculos. Pedro negó al Señor Jesucristo afuera de ese edificio, de ese palacio, cuando le dijo, ¿verdad?, al Señor Jesucristo: no cantará tres veces el gallo cuando tú me negarás. Imagínense aquí el Señor, ¿verdad?, aquí Pedro revelándole el Espíritu de Dios, diciéndole quién era el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios nos revela muchas cosas a ti y a mí, y a veces fallamos y no podemos alcanzar a entender la voz de Dios. Es lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que está pasando en muchos de nosotros. Yo lo digo, ¿verdad?, en mí. No sé, ¿verdad?, si está pasando en usted, pero yo me refiero a mí. Aquí hablando, ¿verdad?, Pedro negó al Señor Jesús. Tuvo, ¿verdad?, vientos, problemas, obstáculos. Pero fíjense cuál era el propósito de Dios, el Señor Jesucristo, para con Pedro. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, el día de Pentecostés, cuando estaban ahí todos unánimes orando. Aquella, ¿verdad?, el Espíritu de Dios descendió sobre cada uno de ellos y empezó a extenderse, ¿verdad?, a la iglesia. Empezaron, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, empezó a manifestarse en ellos. La iglesia fue creciendo, ¿verdad?, y se fueron, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Primero salen, ¿verdad?, los diáconos llevando el Evangelio a Samaria, pero los apóstoles se habían quedado, muchos de los apóstoles se habían quedado, ¿verdad?, en Jerusalén. Y cuando escucharon lo que estaba pasando, ¿verdad?, los líderes dijeron, ¿verdad?, que tenían que ir. Mandaron a Pedro y a Juan a Samaria. ¿Y qué fue lo que primero que pusieron, verdad? ¿Por qué? Porque aquellas personas solamente habían recibido, ¿verdad?, el bautismo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, mas no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense el propósito que tenía Dios para con Pedro, pero también los obstáculos que estaba pasando. Y así de igual el Señor, ¿verdad?, tiene muchos propósitos para ti y para mí. Va Pedro y le pone las manos, ¿verdad?, a aquellas personas. Su primer viaje, reciben el Espíritu Santo. El segundo viaje, ¿qué fue? Las bendiciones de Dios manifestándose, las sanidades. Vemos cómo, ¿verdad?, Eneas es levantado, 8 años que tenía, ¿verdad?, ahí, que estaba paralítico. Aquella mujer que revive Pedro. Así que tú también puedes orar y yo te aseguro que el Señor te puede, ¿verdad?, usar para que también una persona reviva. Yo lo digo, ¿verdad?, porque fue después del Señor Jesucristo. Si el Espíritu de Dios lo usaba, sabemos que Pedro, ¿verdad?, fue como tú y como yo, tuvimos altas y bajas, pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Aquella mujer, ¿verdad?, que era Dorca, Tabita, ¿verdad?, que significa Dorca, fue, ¿verdad?, resucitada. Fue a Jope, ¿verdad?, dice la Biblia, ¿verdad?, que fue a Jope, Lidia, y le terminó, ¿verdad?, en
en Jope, perdón, terminó en Jope, ¿verdad? El segundo viaje. El tercer viaje, ¿verdad? Termina, ¿verdad? Con Pedro. Las bendiciones, ¿verdad?, que tenía el Señor Jesucristo para que el Evangelio se predicara. La visión que tenía Dios para con este varón. Por eso, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso era el propósito de Dios. Eso es el propósito de Dios para la iglesia cristiana, nueva visión. Que nosotros tengamos nuevas visiones. Nuevas visiones. ¿Cuál es tu visión? Si yo me pongo a preguntar cuál es tu visión, me voy ahorita uno por uno. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es tu visión? ¿O qué es para ti una visión? Hay muchas visiones que el Señor nos ha puesto. Decía el hermano, en los sueños, en lo que Dios revela por medio del Espíritu. Sí, yo he tenido sueños. He tenido sueños hermosísimos también, ¿verdad? Administrando la palabra del Señor. Y también he tenido sueños, ¿verdad?, donde Dios me bendice. Y yo creo que usted los ha tenido y esos sueños tú andas, wow. Andas, ¿verdad?, caminando el otro día, ¿será cierto? ¿Algún día llegará a ser cierto? ¿A poco usted no ha tenido esos sueños? Yo he soñado con una casa, ¿verdad?, donde nos movemos, que está una casa, ¿verdad?, hermosísima. He soñado, ¿verdad?, con carros nuevos también, pero también me he soñado, ¿verdad?, ministrando la palabra, iglesias llenas, donde, ¿verdad?, el Señor me está usando y me quedo, wow. El otro día, algún día será cierto, pero a veces, fíjese, en lo personal, en lo mío, a veces digo, no, yo no voy a poder alcanzar eso. No lo digo, pero lo pienso. Y cuando me miro, ¿verdad?, que a veces vienen ataques del enemigo, digo, no, yo no voy a poder alcanzarlo. Pero es que hay que seguir perseverando, hay que renovarnos día con día. ¿Por qué? Porque los días son malos. No es que los días que Dios ha hecho son malos, sino que los dardos de los enemigos están atacándonos día con día. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿verdad?, ahorita, cuando leíamos el texto bíblico en 1 de Samuel 3.1, dice que la visión en aquel tiempo, ¿verdad?, escaseaba, había oscuridad en las tinieblas, que los propósitos, los grandes líderes de Dios, ¿verdad?, su fuego ferviente hacia Dios, la visión, el propósito, aquellos, ¿verdad?, que Dios tenía para con ellos, se había apagado, se habían estancado, se habían quedado ahí nada más con el pueblo de Dios. Permitían muchas cosas. Tú no permitas que el enemigo robe tu bendición, mas levántate en el nombre de Cristo Jesús. Créale como le creyó Pedro. Camina hacia adelante como caminó Pedro. Alcanza al Señor Jesucristo. Hay una anécdota, ¿verdad?, en el cual dice que estaba un niño en un balcón, ¿verdad? Estaba en un incendio tan grande, ¿verdad? Se quemaron esos apartamentos y el niño no sabía qué hacer y su papá estaba abajo. Pero el niño, como era oscuro, el niño no alcanzaba a ver a su papá. Y su papá le decía, aviéntate, yo te voy a agarrar sobre mis brazos, con mis brazos. Y el niño se quería aventar y se regresaba, tenía miedo. ¿Por qué? Porque no miraba a su papá. Una vez lo hacía y otra vez lo hacía. Y una de esas le creyó a su papá, se aventó. ¿Por qué? Porque el fuego, ¿verdad?, sabía que su vida estaba en peligro y le creyó a su padre que lo iba a estar recibiendo en sus brazos. Si tú le crees a Dios, que Él te está esperando, si tú le crees a Dios que Él está allá sentado en su trono, ¿verdad?, esperándonos para cuando llegue ese día, si tú le crees a Dios, sigue perseverando. Créale a Dios. Créale a tu Padre Dios. Este niño le creyó y se salvó su vida. Aunque no miraba a su padre en la oscuridad. Así a veces nosotros también. Parece que Dios no está. Miramos pura oscuridad, miramos puros obstáculos, miramos puras cosas negativas. Pero créale a Dios que si tú das un paso hacia adelante, si tú, ¿verdad?, te avientas a los brazos de Dios, Dios, ¿verdad?, te va a dar la fortaleza que tú necesitas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Es lo que nos dice la Biblia. Gloria a Dios. Vaya a Génesis 15:1. Gloria a Dios. Génesis 15:1. Alabe la gloria de Dios. Dice la Biblia. Aquí yo creo que este pasaje, ¿verdad? O no este pasaje, esta historia la hemos leído muchas veces. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Y tú qué?
tu galardón y será sobremanera grande. Pero algo, ¿verdad?, que dice aquí, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, que no tuviera miedo. Yo soy tu escudo, Él te va a guardar. Yo soy tu galardón, Él es el que va a pelear esa batalla. Ese, ¿verdad?, el que va a ir delante de ti, el que va a ir detrás de ti. Será sobremanera grande. Dios te quiere poner en algo grande. Así sean los obstáculos que tú tengas en tu trabajo, así sean las tentaciones que tú tengas en tu trabajo. Yo las tengo, yo creo que cada uno de vosotros las tenemos. Hombres y mujeres, jóvenes, lo que sea, ¿verdad? El enemigo no va a respetar, ¿verdad?, si tú eres un gran líder en la iglesia. No, ahí es cuando más te ataca. Es cuando más los dardos están ahí. Es cuando más la gente te apunta. Y cuando tú tienes, ¿verdad?, un liderazgo en la iglesia. ¿Por qué? Porque tu visión es adorar a Dios, tu visión es servir a Dios, tu visión, ¿verdad?, es darle lo mejor a Dios. Por eso vienen esos vientos, por eso viene esa oscuridad, por todo eso vienen esos obstáculos. ¿Por qué? Porque tu visión está haciendo ¿qué? Para servir a Dios. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, aquí en el 17:5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, ¿verdad?, con H. ¿Por qué te he puesto por padre de muchedumbre de gentes? Dios le cambia el nombre a Abraham. Y si usted sigue leyendo ahí para abajo, digo, ¿qué es lo que pasó después cuando Dios le cambió el nombre a Abraham? Primero Abraham y luego Abraham con H. Y ¿qué es lo que pasó? Si usted sigue leyendo, hay ese pasaje bíblico. Hubo dolor en su carne. Hubo dolor en su carne y sobre su pueblo y sobre su familia. Porque le dijo Dios que tenían que circuncidarse. Dios le prometió, ¿verdad? Miramos en el 15, que lo iba a guardar, que lo iba a prosperar. Y también aquí, ¿verdad?, cuando Dios le cambia el nombre. Aquí comienza, ¿verdad?, algo en la vida de Abraham. Esos cambios. Hay cambios en nuestras vidas. Siempre va a haber un cambio. Van pasando los años. A lo mejor tú tienes 24 años, 25 años, pero hay un cambio. Y yo me he parado a meditar en esto. Que ahorita yo tengo 31 años y digo, yo he visto muchos cambios. Y precisamente ayer le decía a mi esposa, he visto cambio en mi cuerpo. He sentido cambio en mi cuerpo. He visto las cosas un poco diferentes. Hay cambios. Y a veces esos cambios que tú vas a enfrentar, ¿verdad?, físicamente, psicológicamente, a veces nos pueden afectar. Pero qué maravilloso es cuando tú le crees a Dios y adoras a Dios y sirves a Dios. Porque lo vas a enfrentar diferente, le vas a pedir a Dios que te ayude a cómo, ¿verdad?, salir adelante, a ser sabio. El principio de la sabiduría. La sabiduría clamó y edificó sus 7 columnas. Dice la palabra del Señor que Él manda la sabiduría y la inteligencia. Que Él abre la boca y le da la sabiduría por medio de su lengua a quien quiere. Si tú quieres esa sabiduría de Dios, no te pierdas estar en la casa de Dios. Yo no quiero decir, ¿verdad?, que en la casa no está la presencia de Dios. Sí está. Pero también, ¿verdad?, cuando estamos aquí es algo maravilloso. Yo lo experimenté el domingo. Algo tremendo. Algo, ¿verdad?, que cuando el Espíritu de Dios quiere darte refrigerio a tus huesos, a tus tuétanos, a tu alma, quita la fatiga, quita la angustia, quita el cansancio, quita el dolor, quita el sueño también. Esa vez yo me vi desvelado, pero nada más por inteligencia, por quedarme mirando la tele. Pero digo, no, tengo que llegar a la casa de Dios. Y también, ¿verdad?, la carne la tenemos que sujetar. Yo no digo, ¿verdad?, y no estoy en contra, ¿verdad?, de que tú mires la tele. Estaba mirando una película, ¿verdad? Pero digo, no, yo sé cuál era mi visión, cuál era mi propósito. Llegar a la casa de Dios al otro día temprano. Pero si tu visión es eso, ¿verdad?, de alabar y glorificar a Dios, y no llegas porque te enfrentas a esos obstáculos, te desvelaste, nada más por diligencia, estás perdiendo tu visión, en el cual es servir a Dios. Aquí vemos a Abraham, ¿verdad? Dios le cambia el nombre. Y Abraham, ¿verdad?, todavía no tenía, ¿verdad?, aquel hijo. Dios lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar, lo iba a hacer, ¿verdad?, una generación
Dice la Biblia que le dice, ¿verdad? Dios, Abraham, sal, ¿verdad? Y cuenta las estrellas. O mira, ¿verdad? La arena del mar. Así será tu generación. Y usted imagínese Abraham en aquel tiempo. Hagamos uno de nosotros, ¿verdad? Que somos Abraham. Que te dijera así, ¿verdad? El Señor. A lo mejor, ¿verdad? Una mujer estéril. A lo mejor un varón también, ¿verdad? Estéril. Que le dijera el Señor por medio de un profeta, ¿verdad? Por profeta de Dios. Hombres, ¿verdad? Que se someten, ¿verdad? Bajo el Espíritu de Dios. Que venga y te diga eso. Y si tú no le crees y te ríes, te va a pasar lo mismo que Sara, ¿verdad? Entonces, hay que creerle a Dios porque Dios tiene una visión para con nosotros. La visión de Dios al cambiarle el nombre a Abraham es que lo iba a hacer que el pueblo de Israel, aquel pueblo, ¿verdad? Donde iban a nacer, del que el Señor, ¿verdad? Papá Dios iba a usar a esa tribu, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo viniera y redimiera a cada uno de vosotros por medio de su sangre bendita. Él tenía un propósito y en el cual ahora podemos contarlo, decirlo, oh, cuán grande, ¿verdad? Le pudo creerle Abraham a Dios, Padre de la fe. Hemos escuchado muchos mensajes, ¿verdad? Cuando Abraham ofrece a su hijo, cuando Dios le dice, ¿verdad? Pero podemos usar este mensaje, ¿verdad? Aquí vemos sin necesidad, ¿verdad? De llevar esa ofrenda. Ya Abraham ya le había creído a Dios. Abraham ya era un hombre con fe, ¿verdad? Le creía a Dios de todo corazón. Le creía a Dios de todo corazón. Así, ¿verdad? A lo mejor tú has visto la mano de Dios en tu vida. Has visto las grandes bendiciones. Síguele creyendo a Dios que esa bendición va a llegar a tu vida. Sigue con ese propósito hacia adelante. Sigue ese propósito. Dale más a Dios. Yo en esta tarde, yo reté, ¿verdad? No reté a Dios, porque Dios es maravilloso, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? No dejes que el enemigo robe tu bendición. No dejes. Provoca. A Dios lo puedes provocar diciendo, wow. Cuando diga el Señor, no has visto a mi hijo o a mi hija que es hombre y temeroso de Dios en la iglesia cristiana, Nueva Visión, que se somete, que escucha la palabra del Señor. Porque hay un acusador todos los días, que es Satanás, que está acusándonos día con día, ¿verdad? A ti personalmente. ¿Por qué? Porque tú has recibido el Espíritu de Dios. Entonces cuando está la santidad dentro de ti, ¿verdad? Viene el enemigo y ataca y te hace sentir débil, te hace sentir, ¿verdad? Como afligido, te hace sentir, ¿verdad? Como que no vale nada tu vida. ¿Pero qué? Porque esos son los dardos que está atacando, te está afligiendo, te quiere, ¿verdad? Te quiere hacer, ¿verdad? Desviar esa visión, pero no deje. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite, ¿verdad? Que venga eso a tu vida. Pero si tú no puedes enfrentarlo, vas a caer. Abraham pudo creerle a Dios y esa visión que Dios le dio. Dice la Biblia en otro pasaje bíblico donde estaba sentado Abraham afuera de su casa y cuando vinieron el ángel de Dios, dijo, vino en visión, dice la Biblia ahí mismo en Génesis. Le creyó a Dios, le habló a Sara y le dijo, corre, ve, trae aquel animal, vamos a ofrecerle una ofrenda a Dios. Si tú le crees a Dios en esta noche, dale tu ofrenda, ofrenda espiritual, pero también ofrenda, ¿verdad? Material, económicamente. Si no trajiste ahora, pero el próximo domingo puedes llegar a la casa de Dios. Dale la ofrenda, lo mejor para Dios. No des miseria, porque si das miseria vas a vivir en miserias. Porque no estamos sirviendo a un Dios de miseria. No estamos sirviendo a un Dios de miseria, perdón. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, que es dueño del oro y de la plata y todo lo que hay en esta tierra. Créale a Dios. Créale a Dios. Abraham, dice la Biblia, que cuando Dios lo saca de su tierra, de su parentela, Abraham con muchos animales, era ganadero, Abraham era ganadero, caballos, camellos, vacas, etcétera. Así como Dios le daba, ¿verdad? No tenía, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Decir, oh, una vaca menos, una borrega menos, ¿verdad? Me puede servir para que el próximo año ya tengo 2 más. No, él no se fijaba en eso. Él se fijaba en agradar a Dios. Su visión era agradar a Dios. Su visión, ¿verdad? Era cumplir el propósito de Dios que tenía para su vida. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito?
Vamos a recibir cambios en vuestra vida, vas a recibir cambios. Hubo un cambio aquí en la iglesia y hay cambios que todavía nos vamos a seguir enfrentando. Pero que tu visión, ¿verdad?, no se apague, que tu visión, ¿verdad?, no se desvíe. Abraham recibió cambios. Pedro recibió cambio en su vida, físicamente. Abraham lo vemos físicamente. Pedro también, psicológicamente. Imagínense a Pedro cuando estaba ahí en esa cárcel. ¿Qué es lo que estaba pensando? Pero le creyó a Dios. Yo me imagino diciendo a Pedro: Señor, si tú dijiste que me usarías, que yo sería esa roca, Señor, cumple tu propósito. Y Dios los libertó de esa cárcel. Los libertó, los desencadenó. Así, ¿verdad? Dios en esta noche va a desencadenar, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús todo eso que tiene atado, esa mentalidad que a veces nos queda corta, a veces porque dice no podemos alcanzar, ¿verdad? A veces yo también me siento así, digo, ya no puedo aprenderlo. Ahorita comenzamos a ver un nuevo trabajo y estoy batallando un poco por las comidas. Digo, no puedo, pero tengo que echarle ganas. No tenemos que darnos por vencido. No tenemos que darnos por vencido. Si tú quieres aprender algo, siempre te va a costar. Los niños, tú miras esos grandes abogados, esos grandes maestros, esos grandes psicólogos, les costó levantarse a las 6, 7 de la mañana para ir a la escuela. Les costó acostarse hasta las 10, 11 y 12 de la noche por estar estudiando. A nosotros, ¿verdad?, solamente se nos dice, ¿verdad?, nosotros ya tenemos, ¿verdad?, una carrera, ahora que es Cristo Jesús, es seguirnos superando, es seguir estudiando, es seguir aprendiendo, es seguir, ¿verdad?, esforzándonos, es seguir, ¿verdad?, aprendiendo más de Él. Pero nos dicen, ven a las 8 de la mañana y no llegamos. Llegamos 9 de la mañana. Nos dicen, ven a las 5 del servicio, 5:30. Nos dicen, son las 7, 7:30. Nos dicen, ¿hay actividad? No hay actividad para mí. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito entonces? ¿Para qué estás aquí? ¿Tú crees en lo personal? Yo te estoy hablando, medita en ti mismo. ¿Tú crees que Dios te va a dar un talento de $1,000 o $2,000, una bendición, si tú no sabes administrar, si tú no sabes cuál es tu visión, si tú no sabes cuál es tu propósito? Si te da $2,000, recibes $2,000, vas y ¡pum!, te los gastas. Y te olvidas del diezmo, te olvidas de la ofrenda, te olvidas de las primicias. ¿Sabe que el Señor me ha puesto una carga y no lo he hecho? Pero lo vamos a hacer el próximo año. Da las primicias del año. Las primicias. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Las primicias. Aparte de sus ofrendas. Las primicias. ¿Qué son las primicias? Lo mejor que tú puedas dar, lo mejor que tú puedas recibir de tu quincena, de tu primer quincena. Si es tu visión obtener algo material, haz algo que agrade a Dios en lo material. Si es algo, una visión que tú tienes espiritual, ponte a hacer algo, ¿verdad?, que vaya con la visión espiritual. Orar, leer la Biblia, ¿verdad?, espiritual. Si es económica, ¿verdad?, los diezmos, las ofrendas, las primicias, etcétera. Ahí donde Dios va a obrar, porque está viendo la disposición de tu corazón. ¿Al caso no dice la Biblia que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Alabe la gloria de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Nombres cambiados por Dios. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Dice la Biblia ahí en Génesis 35, 10 y 11. Vaya al capítulo 35. Y hay mucho más por seguir hablando. De Abraham, de Sara, y luego Sarai, luego Sara, perdón. Su nombre, ¿verdad? Su significado, princesa, ¿verdad? Oh, grande es nuestro Dios. Los significados, ¿verdad?, que tiene. Por eso el enemigo se enoja, quiere robar las bendiciones, quiere poner obstáculos. Y es lo que está poniendo a la iglesia ahorita, ¿verdad? Obstáculos. ¿Por qué? Porque hay una bendición que el Señor nos ha prometido. Años, ¿verdad? Meses,
¿verdad?, que ha venido últimamente, ¿verdad?, profetizando, ¿verdad?, por sus hombres, ¿verdad?, temerosos de Dios, que han venido y usted ha escuchado aquí la palabra viva y eficaz y ha revelado, ¿verdad?, a los que han recibido una bendición, que tú dices, yo quería eso, ¿verdad?, y te lo revela por medio de aquel varón. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el 35, 10 y 11. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, y será tu nombre y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios ¿qué? Omnipotente. Y le dijo, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. ¿Acaso no salieron reyes de los lomos de Jacob? ¿Acaso de ahí no salieron las 12 tribus de Israel? ¿Acaso de ahí no salió el rey David? ¿Acaso no salió el príncipe José allá en Egipto? Podemos ver, ¿verdad?, la promesa de Dios. Cuando Dios le cambia el nombre a este varón, de Jacob a Israel. Pero fíjese cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto. 400 años. 400 años. Imagínense para poder mirar a esos reyes en el futuro. ¿Por qué tuvieron que esperar tanto? Una era el propósito de Dios. Otra, ¿verdad?, los obstáculos que tuvieron en el desierto. Y muchos no pudieron ver esos grandes reyes que Dios tenía preparado de su descendencia. Que fueron, ¿verdad?, la cuarta o quinta generación que pudieron llegar a ser esos reyes que Dios había prometido, ¿verdad?, a Jacob. ¿Y quién era Jacob? ¿Quién era Jacob? Aquel mismo, ¿verdad?, aquel abuelo que también Dios le había cambiado el nombre, Abraham. El mismo. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Tiene una visión y no deje que esa visión se apague en ti. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser, ¿verdad?, padre de muchedumbre. Y usted se da de cuenta con la poquita gente que llegó al pueblo de Egipto, cuando estaba aquella hambre y cuando José mandó a llamar, ¿verdad?, a sus padres, ahí empezó a multiplicarse. De una manera sobrenatural se multiplicaba esa gente. Cuando el Señor, ¿verdad?, cuando Faraón, ¿verdad?, mandó a matar a todos los niños de los hebreos, más nacían, dice la Biblia, más nacían, porque el propósito y la visión que le había dado Dios a Abraham es que se iban a multiplicar. Aunque Abraham ya no lo pudo ver, pero su otra generación lo pudo contar. Lo que Dios le había prometido a Abraham. Así a lo mejor nosotros no podemos ver. Sé que mañana Dios nos quita la vida, sé que pasado mañana, pero hay otra generación que va detrás de nosotros. ¿Cuál era tu propósito y tu visión? Fue lo que pasó con Aarón, fue lo que pasó con Moisés. Dios lo había sacado con un propósito y una visión, pero Dios le quita la vida a los dos. ¡Pum! Pero la otra generación pudo contar lo que Dios había prometido, la tierra prometida. ¿Al caso no pudo cruzar José el Jordán? Pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque su visión, que aquellas personas, sus líderes, como Moisés, José siempre andaba cerca de él. Sabía cuál era el propósito de ese líder, de llegar a la tierra prometida. Dice la Biblia que cuando fueron, ¿verdad?, revelados los 10 mandamientos, Josué se quedó abajo, ¿verdad?, de la montaña. Él sabía y andaba cerca siempre de Moisés, acerca, ¿verdad?, de ese líder. Así nosotros también nos tenemos que acercar más al líder de líderes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos, para que esa visión no se apague. Y a lo mejor, a veces, yo creo que cada uno de vosotros no nos queremos morir. Al menos si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿te quieres morir? Me vas a decir que no. Al menos, ¿verdad?, que dices, ya. Dios le quita la vida a Aarón.
¿Por qué? Porque la visión, el propósito de Dios era, ¿verdad?, guiar al pueblo. Pero Aarón, ¿verdad?, tuvo unos obstáculos. Cuando fueron, ¿verdad?, cuando Moisés sube, ¿verdad?, cuando iban a ser dados los 10 mandamientos, no le importó la visión de su hermano, con el cual el propósito el Señor lo había usado. Se dejó sobrellevar por todo lo que estaba alrededor. Empezaron a hacer ese Dios, ese becerro de oro. Y sabía, ¿verdad?, a lo mejor Dios, que al cruzar el Jordán sabía lo que iba a acontecer. Mejor, ¿sabes qué? ¡Pum!, les quito la vida. No vaya a ser que el Señor nos quite la vida mañana o pasado mañana. Y ahí entro yo también. ¿Por qué? Porque tu visión es corta. Tu visión no mira más allá del Jordán. Se queda de este lado del Jordán. Decía la hermana Irma una vez, hasta que crucemos el Jordán, cuando la iglesia cristiana Nueva Visión, pero no entendía yo. Yo me quedé así, digo, ¿por qué dijo eso? Y leí la Biblia, pero no captaba, no entendía. Pero ahora entiendo cuál es eso que decía la hermana, ¿va? Cuando se cambió el nombre, después dijimos, hablaron, ¿verdad? Yo también dije el pueblo de Israel, ¿verdad?, dando vueltas. Y luego dice la hermana, no, pues ahora nos falta cruzar el Jordán. Y ahora entiendo por qué tenemos que cruzar el Jordán. La tierra prometida, la visión. ¿Y cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? No sean los músicos que pasen, ¿verdad? Gloria a Dios. No dejes, ¿verdad?, que el enemigo robe tu bendición. No dejes. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Aunque las cosas no parezcan tan bien. ¿Al caso José no dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová? Su casa, sus hijos, su parentela. Se dijo, si el otro pueblo no quiere ir, que se quede. ¿Al caso no los mató el Señor? La Biblia lo dice. Los que se rebelaron, el Señor, de parte de Dios, ¡pum!, con esa espada desenvainada, fueron muertos aquellas personas. ¿Por qué? Porque a veces las visiones son tan cortas en cada uno de nosotros. A veces no podemos enfrentar ese cambio. ¿Qué cambio tienes tú? Sabemos que las mujeres enfrentan un cambio en su vida a los 40 años aproximadamente. Hay cambios también que nosotros vamos a enfrentar en la vida espiritual. Hay cambios también como varones, como el desarrollo, ¿verdad?, de los varones. Hay cambios que también tenemos que enfrentar desde su pequeñez. Así también, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo hay cambios. Imagínense ahora si se han juntado esas tres cosas: cambios del cuerpo, cambio espiritual, cambio. Hay que saber enfrentarlo. Hay que saber enfrentarlo. No te des por vencido. No te rindas. Sigue adelante, sigue. Ponte en tus pies. Oh, maravilloso nuestro Dios, digno de suprema alabanza y adoración, digno que le adoremos en esta noche. Pasa enfrente. Yo sé que cada uno de vosotros tenemos visión. Yo tengo mi visión y sé que han venido cosas y obstáculos en mi vida que se ha apagado esa visión, se ha apagado esos deseos de alcanzar lo que yo algún día anhelo obtener. Sea material, sea espiritual. No te des por vencido. Nehemías no se dio por vencido. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Te alabamos, Señor, en esta noche. Bendice a tu pueblo. Que tu palabra, Señor amado, sea de bendición a sus vidas en esta noche. Que tu palabra, Señor amado, sea dándole fortaleza, porque tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Pero ciertamente tu palabra dice, Señor amado, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si tú le crees a Dios, todas las cosas cambiarán. Si tú le crees a Dios, dice la Biblia, esa montaña se moverá como el lirio entre los valles. Oh, Señor amado, así florece tu iglesia.
fortaleciéndola, Señor amado, sea dándole refrigerio. Oh Padre Santo, te alabamos, te adoramos. Si tú eres líder en esta congregación, que tu visión no se apague, no le des gusto al enemigo. Levántate. Dice la Biblia que David era un hombre con visión. Dios le dijo que era conforme al corazón de Dios, pero David cayó, pecó. Pero dice la Biblia, cuando vino palabra del Señor y le dijo por el profeta Natán que aquel hijo iba a ser quitado, que iba a morir, aquel hombre rasgó sus vestidos, su ropa, se vistió echó ceniza, se vistió de silicio, empezó a orar, a clamar, porque sabía el Señor, el rey David sabía con qué propósito lo había puesto Dios como rey, y no quería que esa visión se quedara a medias. Dobló rodillas. Tuvo 7 días. Y cuando aquel niño aspiró su espíritu, vinieron aquellos varones, sus criados del rey David, y le dijeron: el niño ha muerto. Aquel hombre se levantó, se vistió, se asió y siguió adelante. Fallas tenemos, varones, mujeres de Dios, líderes de esta congregación. Fallas tenemos. Oh, pero si tú le crees a Dios, manda lluvia, Señor, en esta noche. Manda lluvia, Señor, en esta noche en los corazones, como el rocío de Sión que desciende. Oh Padre Santo, oh sí, Señor amado, bendice a tu pueblo, que esa visión, ese propósito, ese deseo en sus corazones sea espiritual, sea material, que no se apague ese deseo, porque si se apaga ese deseo, se acaba el propósito de tu vida. Eres un hombre sin visión, eres una mujer sin visión. Oh Padre Santo, te adoramos, Señor, te damos gracias. Oh sí, Señor, glorifícate, Señor. Algo está cayendo en esta noche. Algo está cayendo en este lugar. Es la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios como la vio Pedro,